en Facilito lo que ha pasado con Beca 18. Todo una preocupación para tantos jóvenes que sueñen con acceder a la universidad, pero no la pueden costear. ¿Qué ha pasado? Hay menos presupuesto, menos vacantes. ¿Quién nos los va a explicar? Como siempre, nuestra economista Paola del Carpio, que esta mañana nos va a explicar ¿qué ha pasado? Porque por un lado las autoridades dicen una cosa, pero la realidad, los números nos dicen algo muy diferente. ¿Cómo estás? Sí, Lorena, buenos días. Bueno, en efecto es muy preocupante la situación que mencionas. El presupuesto de Beca 18 se ha reducido sustancialmente. En general, el presupuesto para acceso y permanencia en la educación superior, que es tan importante para los jóvenes en general, pero muy en particular para los jóvenes más vulnerables. Justo lo vemos ahí. A ver, para que nos cuenten los detalles de cómo es el presupuesto y cómo se distribuye antes y ahora. Sí, a ver, la ley de presupuesto del 2023 aún no está aprobada, pero digamos esto es más o menos lo que tenemos por ahora. El presupuesto de educación de todo el sector ha venido en aumento en los últimos años consistentemente, pero vemos que para el 2023 hay un aumento considerablemente marcado, casi de 17% en comparación a años anteriores, que los aumentos han sido un poco casi menores. El doble. Casi el doble de lo que se venía dando, se está duplicando. Sí, entonces vemos un aumento, pero este aumento ha priorizado salarios de los docentes y el tema del regreso a las aulas en la educación básica. ¿Qué pasa con el tema de educación superior? Cuando vemos los recursos económicos destinados en general para la permanencia y el acceso a la educación superior, vemos que este había venido aumentando, quizás no tan consistentemente, pero aumentando. Sí, porque tiene unos picos raros, ¿no? Sí, pero positivo siempre, ¿no? O sea, venía aumentando poco, más, poco, pero para el 2023 vemos una caída de casi 7% del presupuesto para este fin. Es decir, que lo que vendría el siguiente año, el 2023, que son los chicos que están postulando ahorita a la universidad, que postularían a la universidad, porque empiezan los exámenes de admisión, etcétera. Habría menos plata. ¿Y eso qué implica? Claro, para Beca 18 en particular. Beca 18 tenía 5.000 plazas, becaba a 5.000 jóvenes en el 2022, o sea, este año, y el siguiente año no va a llegar a becar a 1.200. O sea, de 5.000 personas que podían acceder a la educación superior a través de este programa que maneja Pronavec, ahora solamente serán menos de 1.500. Menos de 1.200, son 1.100... 1.100 no, y pico. Sí, menos de 1.500, 1.194 A ver, vemos el siguiente cuadro para entender. Hay más plata en educación en general, pero como tú bien los dices, se está yendo en gasto corriente, que es planillas, y se está yendo en refacción de escuelas, de primaria, secundaria, y vemos que todavía hay una brecha muy grande en donde, por cierto, hay necesidades, no estamos diciendo que eso no necesita un incremento de presupuesto, pero sí es cuestionable en todo caso que se quite el presupuesto. Hay un argumento que leía del ministro Serna, dice, Beca 18 tiene que reformarse porque tiene que llegar realmente a aquellos que lo necesitan. Entonces, de estas 5.000 vacantes que habían, ¿quiénes eran los beneficiarios? Sí, a ver, algo bien interesante de Beca 18 es que realmente sus beneficiarios son de todo el país, no son específicamente de Lima, no son aquellos que no están en pobreza, para nada. Están mal vistos últimamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, en este mapa vemos los preseleccionados por región del año 2022, de quienes ahora están becados. A ver, entonces estamos viendo, este es el mapa por regiones. Preseleccionados, que son los más azulitos, están pintados en diferentes. Y preseleccionados. Hay preseleccionados de todas las regiones. O sea, no es verdad que está centralizado. Así es. Y de todas las, digamos, de Loreto, Ayacucho, Huancavelica, Purímac, es de donde más preseleccionados hay, ¿no? Y eso es interesante porque es también donde hay más pobreza. Y vemos que los beneficiarios finalmente, el 76% de los jóvenes que accedieron a Beca 18 estaban en condición de pobreza extrema y el 20% en condición de pobreza. Solo el 4% serían considerados no pobres, pero probablemente vulnerables, como hemos hablado antes de la población vulnerable. Es decir, que 76% y 20%, es decir, 96%, prácticamente todos los que están postulando actualmente a Beca 18, que han recibido el beneficio de Beca 18, sin esta beca no habrían podido cursar la educación superior. Así es, y es bien importante mencionar también que Beca 18 es uno de los programas del Estado que tiene mejor evaluación de impacto en comparación a otros programas. Es decir, funciona, ha traído resultados para los jóvenes. Sí te cambia la vida. Cambia la vida, te permite ingresar cuando probablemente en las condiciones en las que estabas no lo ibas a hacer, permanecer en la educación superior. Ese es el reto. Y luego, por ejemplo, un dato interesante que sacó el MEF es
que en el 2019, aquellos de la promoción que entró en el 2013, el 87% tenía empleo y el 72% de todos ellos empleo formal. Es decir, porque no es solamente ir a la universidad, sacar tu título, sino luego acceder al mercado laboral, permanecer en él y ser formal. O sea, es un programa exitoso. Otra de los argumentos que le leí al ministro Serna, porque acá está demostrado clarito que sí llega a aquellos más vulnerables, que no son una banda de pituquitos capitalinos los que se quedan con las becas. No, son aquellos más vulnerables que lo necesitan. Están diciendo que lo que se está priorizando es el programa de acceso libre a las universidades. Entonces que por eso a Beca 18 se le están reduciendo plazas. ¿Tiene que ver? ¿Hay algo de cierto en este argumento? Hay varias cosas que decir ahí, ¿no? Lo primero es que así como se ha vendido políticamente el argumento del ingreso libre a las universidades, este no es posible, así como parece ser, ¿no? O sea, suena bonito, pero no es que todo el mundo de pronto de un día para otro puede entrar a la universidad. Hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero es que, y es algo que Beca 18 ha ido aprendiendo e implementando en el tiempo con lecciones aprendidas, mejorando, y por eso llega como llega, lo más importante no es ingresar, lo más importante es quedarte en la universidad, salir de la universidad y llegar al mercado laboral con mejores condiciones. Eso es lo más importante. Entonces, con las condiciones que tenemos en este momento de la educación básica de limitada calidad, si no haces más cosas, aparte de solo hacer que el chico ingrese, estás haciendo muy poco por él. Y por eso tenemos un cuadro, ¿no? Sí. Porque complementa justamente lo que vienes diciendo. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que en general 3 de cada 10 chicos que salen de secundaria llegan a la educación superior. Ok. Pero las diferencias son muy marcadas cuando vemos a aquellos que son pobres y a aquellos que no lo son. De esos 3 de 10, o sea, de estos 3 que van a la universidad, ¿cómo se hace el desagregado para entender? Digamos, si tuviéramos... Lo más importante es entender que son muchos los chicos que son brillantes, que son los mejores de sus clases, pero que por estar en condición de pobreza no acceden a las oportunidades. Y acá lo que este cuadro nos dice es, imaginemos que tenemos a todos nuestros estudiantes que están saliendo de secundaria en 2 promociones, lamentablemente una de 100 estudiantes que están en condición de pobreza y otra de 100 que no están en condición de pobreza. Okay. Ya, digamos el tercio superior. Ok, el tercio superior. El tercio superior de ambas promociones. En el caso de aquellos que no están en condición de pobreza, el 50% podrá acceder a una universidad. Pero independientemente del acceso libre o no, el 50%. Con las condiciones actuales. ¿No? Podrá acceder y finalmente no sabemos si permanecer y terminar. ¿No? Y por otro lado, si está en condición de pobreza, esto se reduce a 22%. Para el 10º superior, en el caso de aquellos que están en condición de pobreza... Que son mejores alumnos. O sea, estamos hablando de 10 de 100, claro, ¿no? Son bastante buenos, pero solo 34% de probabilidad de que lleguen a la universidad. Y en el caso del primer puesto... Estamos hablando de un chico. De un chico, ya. Ese uno, que es el primer puesto. Es como lanzar una moneda. 50% de probabilidad. Es muy bajo. Prácticamente azar. Para alguien que es el mejor, digamos, de todos esos estudiantes. ¿No? Entonces, esto lo que nos dice, el mensaje que nos dice, es que cualquier estrategia que aumente el acceso y la permanencia, no solo el acceso y la permanencia es bienvenida como complemento, no como competencia, no como canibalizarse entre sí. Beca 18 es un programa exitoso, Beca 18 ha aprendido mucho, ha mejorado mucho y puede complementarse como una estrategia como la de acceso libre, que finalmente fue mejorada por el propio Minedu. Porque como te decía, por un lado está el discurso político y sí llega a los más vulnerables. Exactamente. O sea, y está demostrado y hay estadística y hay muchos alumnos y exalumnos que lo pueden evidenciar. Y sí llega, pero no por llegar es suficiente. Por esto que vemos aquí y porque, como te decía, había 5.000 plazas, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos postulantes hubo? Casi 70.000. Hay un montón de chicos que se quedan todavía fuera. Entonces, nuevas estrategias son bienvenidas siempre que sean progresivas, que sean focalizadas en aquellos que son los más brillantes, pero que se están quedando sin oportunidades. No es ingreso libre para todos, pero el proyecto de ley que finalmente se presentó al Congreso sí es una estrategia que vale la pena revisar porque efectivamente focaliza, se enfoca en ellos y no solamente los hace ingresar, los acompaña, les brinda además una beca de manutención, orientación vocacional. Eso es bienvenido, pero no tienen que competir. Yo creo que eso es lo más importante. Beca 18 no solamente va a la Universidad Nacional, sino incluso a la universidad privada, donde finalmente cada alumno puede decidir con qué herramientas desea, porque no todos tienen las mismas especialidades, las mismas tecnologías, en fin. Quiero agradecer, Paola, porque yo creo que es muy importante lo que se ha hablado hoy día. El tema de Beca 18 preocupa a los jóvenes. Sabemos que son los jóvenes aquellos que se han visto más afectados en pandemia al perder empleo, al tener que abandonar la escuela, tener que abandonar sus academias, sus universidades, sus institutos y
ahora Beca 18, que era un programa que les permitía postular y acceder a una beca de educación superior, se ha visto reducida prácticamente a la mínima expresión. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Así cerramos el tema, te lo cuento en facilito.